Por eso digo que más pisarelos y menos usted ponga los nombres. A ver, mi querido Toño, se está juntando ya la mesa de maestros. Por ahí veo llegar al maestro Pepe Reveles, a Paco Cruz. En cualquier momento estará ya en el sistema el abogado César Gutiérrez Pliego. Antes de ir con ellos, miren, vamos a buscar aquí en Sin Censura a un personaje que ha públicamente respaldado la reforma al Poder Judicial. Dice que le han hecho una imagen en el pasar de los últimos años, personajes como Joaquín López Dóriga, una mala imagen. Se trata del doctor Eduardo Andrade, constitucionalista, investigador del Colegio de Veracruz, autor de por lo menos 16 libros. Hay que buscarlo para entrevistarlo como lo han hecho otros compañeros en medios alternativos. Don Eduardo Andrade, pues es recordado, y por eso sí creo que hay una intención de muchos años de personajes como Joaquín López Dóriga de hacerle una imagen, ¿no? Una imagen fea, priista, ¿no? Hay que decirlo también. Eduardo Andrade fue legislador, pero que hoy defiende la reforma al Poder Judicial. Fue el que entró en aquella ocasión que había un debate en un foro de Televisa medio jarra a increpar a Joaquín López Dóriga. Lo exhibió, lo dejó en ridículo a López Dóriga, Eduardo Andrade, pero que creo que es una voz importante en esto de definir lo que está ocurriendo en este momento histórico en nuestro país, con una Suprema Corte de Justicia de la Nación dividida, con 7 ministros y ministras que apoyan este golpismo de la ministra Norma Lucía Piña y que buscan echar abajo la reforma al Poder Judicial a pesar de que ya está en la Constitución. Vamos a escuchar esta última de las opiniones de Eduardo Andrade que circula en redes sociales. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto saludarles nuevamente aquí en Análisis con su servidor Eduardo Andrade en el canal que tiene el mejor auditorio de YouTube. Como prometí, seguí leyendo este proyecto del ministro González Alcántara, que ha recibido multitud de críticas, aunque también hay algunos que, siguiendo teorías absolutamente absurdas, piensan que es correcto que pueda la Corte, fíjense nada más, la Corte, que está hecha para salvaguardar la Constitución, que pueda hacerla añicos, porque eso es lo que está proponiendo el señor ministro, irle arrancando pedacitos, esto sí, esto no. Los magistrados y jueces, esos siguen como están, hay que quitarlos, hay que borrar, hay que expulsar esa parte, esa porción normativa le llama, e ir despedazando la Constitución, dejando que a los ministros sí se les pudiera elegir popularmente, pero no a los magistrados y jueces, lo cual es una absoluta inconsistencia, porque no puede haber un argumento que señale que la Constitución es válida respecto a la elección de los ministros, pero no es válida respecto a la elección del resto de los miembros del Poder Judicial de la Federación. Bueno, me preguntaron que por qué decía yo que se subvierte, que es una subversión al Estado de Derecho. Pues porque eso es intentar que se deje de cumplir la Constitución, que es la base de un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho se define precisamente porque tiene una Constitución que lo rige y que fija las facultades de cada una de las autoridades, las facultades de los poderes. ¿Qué facultad tienen los legisladores, el poder legislativo? ¿Cuáles tiene el ejecutivo? ¿Cuál es el judicial? Y esas facultades deben estar expresamente señaladas en la Constitución. La Constitución está hecha para que los gobernados sepamos a qué atenernos, sepamos qué puede hacer el poder público y qué no puede hacer, y qué le corresponde a cada uno. Y cuando esa base, que es la Constitución misma, se trata de atacar, de despedazar,
de dejar sin efecto, se está atentando contra el Estado de Derecho, así de sencillo. Y luego otra cuestión que me pidieron que si podría aclarar es la diferencia entre legitimación, como lo dije en mi anterior video, y la relativa a la competencia. Me parece que se puede explicar con un ejemplo. ¿Qué es la competencia y qué es la legitimación? La legitimación, decíamos, es quién puede pedir algo ante un juez. Y es en las leyes se dice, se señala quiénes son los que pueden hacer eso. Imagínense en un divorcio, por ejemplo. ¿Quién puede presentar una demanda de divorcio? Pues cualquiera de los cónyuges, nada más, esos son los legitimados. Si llega un tercero, el padre de alguno de los cónyuges, ya ven que luego a veces hay pues desaprobaciones a los matrimonios, y que llegue este progenitor o progenitora a decirle al juez: vengo a demandar el divorcio de mi hija o de mi hijo. Pues, ¿y usted quién es para pedir eso? Pues yo soy tal. No. Aquí los únicos legitimados para poder pedir el divorcio son los que están casados. Usted no tiene legitimación. Así de claro. Ahora bien, la competencia. La competencia es la capacidad del órgano que va a resolver para atender el asunto que se le plantea. Y esa tiene que estar prevista en las leyes. ¿Quién es competente para qué cosas? Imaginemos el mismo ejemplo. Uno de los cónyuges que se quiere divorciar va a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dice: oiga, vengo a divorciarme, quiero que me divorcien. No, señores, aquí no hacemos eso. Aquí revisamos las actividades del gobierno y podemos hacerle una recomendación a las autoridades si violan derechos humanos, pero usted aquí no puede venir a pedirnos a nosotros, que no tenemos competencia, que lo divorciemos. Oiga, pero es que me tratan muy mal en mi casa y mis derechos humanos. No, pues sí, pero bueno, en primer lugar, los particulares entre sí no violan derechos humanos. Y si usted tiene razones para divorciarse o simplemente lo quiere pedir, porque ahora hay el divorcio sin causa, tiene que ir ante un juez, porque el juez es el competente para poderlo divorciar. No es aquí, en esta ventanilla de la Comisión de Derechos Humanos, no se trata ese asunto, no somos competentes. Y ahí queda explicado, creo que se puede entender muy bien qué pasa en el caso actual. Fueron unos partidos políticos que plantearon una acción de inconstitucionalidad. Y dice el ministro que eso se justifica por el contenido de la fracción segunda del artículo 105 constitucional, que ya les leí ayer, pero la vuelvo a leer hoy. Fíjense, sí, los partidos políticos pueden tener legitimación en ciertos casos para poder interponer una acción de inconstitucionalidad, pero esos casos son los siguientes. Dice la Constitución: los partidos políticos con registro ante el INE, por conducto de sus dirigencias nacionales, pueden interponer acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales federales o locales, De manera que aquí no se trata ni de una ley federal ni de una ley local, es la Constitución General de la República, que en todo caso es la que sirve de base para saber cuándo una ley es constitucional o no es constitucional. De manera que ahí se le tendría que decir a los partidos políticos: oiga, ustedes no están aquí no dice que ustedes puedan hacer eso. Ustedes no pueden venir a interponer una acción de inconstitucionalidad contra la Constitución. Eso no les está permitido. Ustedes no están legitimados, carecen de legitimación. Y lo peor es que el ministro en su proyecto quiere basar la competencia, es decir, la capacidad de la propia Corte, la facultad de la Corte para tratar un asunto como estos en los incisos de esa fracción segunda. Bueno, creo que está clara la postura, la explicación de Eduardo Andrade, el doctor Eduardo Andrade, a quien